Bueno, buenas tardes a este taller de VIH y edad. Gracias por haber hecho el esfuerzo de venir ahora a mediodía en lugar de iros por la ría y todo eso, que está genial. Yo soy María José Fuster, soy la directora gerente de SEISIDA y voy a moderar este taller que está patrocinado y pensado por MSD, a quien quiero dar las gracias de tener esta iniciativa. Este taller va a ser un poquito diferente al resto del congreso, vamos a seguir una dinámica diferente y vamos a debatir sobre algunos aspectos relacionados con el VIH y con la edad, pero lo vamos a hacer a través de comentar, debatir las interpretaciones, los role-playing de dos casos clínicos que interpretarán nuestros ponentes, que aquí no se llamarían ponentes, ¿no? Se llamarían actores, a los que invito a salir aquí para que se sienten y los presente. La dinámica nuestros actores son Celia Miralles. Celia Miralles es médica, trabaja en el Hospital Xeral en Vigo y además es la vicepresidenta de SEISIDA. Ferran Pujol, que no necesita presentaciones, pero además de eso, Ferran pues, es un activista histórico, es director de Hispanosida y siempre ha sido a nuestros congresos y a nuestras reuniones. Y Carmen, que tampoco necesita presentaciones, Carmen Martín, también activista histórica y presidenta de ACAS de Cantabria. Ellos y ellas son nuestras actoras y actores y la metodología del taller la estoy pitando. Haremos como máximo 15 minutos, tenemos una horita y pico. Haremos máximo 15 minutos de interpretación, seguido de después un debate de otros 15-20 minutos y haremos el segundo caso que interpretará Carmen y Celia y otro debate de 15-20 minutos. Bien, pues para no enrollarme más, os paso a describir. El primer caso será interpretado por Celia Miralles y por Miguel. Miguel es un paciente con VIH de 54 años que fue diagnosticado en 1992. Miguel además es diabético, es hipertenso y tiene el colesterol alto. Miguel se fuma 2 paquetitos de tabaco al día y debido a que arrastra una depresión desde que su última pareja rompió la relación, está en tratamiento con antidepresivos. ¿Qué tal? Bien. Bueno, no pareces muy bien, ¿eh? Te veo poco animado. Pues estoy como estoy. Y además se me ha dicho la enfermera pues que tenías la tensión un poco alta y que habías aumentado un poco de peso. Me da igual. Bueno, ¿y entonces qué ha pasado? ¿No tienes mucha gana de hablar de ello? No lo sé, hace tiempo que no me siento bien. Bueno, vamos a ir viendo las cosas, viendo lo que tenemos pendiente y hablamos, ¿vale? ¿Tienes la carga viral positiva? Hombre, ¿has tomado bien la medicación? Pues claro. ¿Todos los días? Sí. ¿Has tenido algún proceso viral, alguna diarrea? Algo, un poco que, aunque fuese una cosa menor, No. algo de las muelas? No, nada. ¿Nada? Nada. ¿No estás tomando ningún medicamento? No. Lo que me recetó usted. Sí, Lo que usted me recetó. las estatinas y aquello que estabas tomando para la tensión. Bueno, pues tendremos que repetir al salir la carga viral y ver qué es lo que pasa, porque llevas, a ver, desde el 2012 con esta medicación, nunca has tenido carga. Hombre, es una carga baja, pero es positiva y bueno, tenemos que averiguarlo. Bueno, vamos a ver el resto de la analítica y haremos eso después. Colesterol, triglicéridos. Miguel. ¿Qué? No me tienes que contar nada. ¿De qué?
no sé, de la analítica está alterada y, o sea, los triglicéridos muy altos, además de lo de la carga viral. Pero yo hago lo que me dijo, yo estoy tomando todo lo que me dijo. Pues será que no lo han mirado bien. Estás tomando un antidepresivo también, estás tomando un inhibidor de la recaptación de serotonina, pero ya lo tomas desde hace tiempo. Sí. No me acabo de explicar. Además, ya te digo, los triglicéridos altos... Pues como no sea las hierbas que me dio aquella, la de la naturista. Las hierbas. Sí, las hierbas, pero eso es natural, ¿no? Hombre, natural también es la digosina y puede producir un ataque cardíaco. Son esas hierbas... Pues me dio unas hierbas que dice que se llaman hierbas de San Juan. Buah, esta es la explicación. Las hierbas de San Juan, el hipericum, aunque no esté considerado como un medicamento per se, funciona, pero funciona porque también funciona a nivel de metabolismo. Pero eso no es un medicamento, eso me lo dio la arborista. Precisamente, al no ser un medicamento, no está, digamos, institucionalizado para saber qué ¿Pero interactúa. qué tiene que ver? Si yo me tomaba las pastillas y además me dan eso que dice que me va bien, para mi estado de ánimo, que es lo que me dijo ella... No es culpa tuya, no es culpa de nadie. Se trata de que ese hipericum, la hierba de San Juan, actúa en el hígado y aumenta el metabolismo de otros medicamentos, hasta el punto de que disminuye la cantidad, la concentración de esos medicamentos dentro del plasma sanguíneo. Y entonces, al disminuir la concentración, pierden la eficacia. Ese es el motivo por el cual tienes una carga viral pues, ligeramente positiva. ¿Y qué habrá que hacer? ¿Tomar más medicación? No. Vamos a repetir la carga viral. Tienes que dejar de tomar el hipericum, o sea, la hierba de San Juan, dejarla absolutamente. Pero muy probablemente, dado que la carga viral es muy poco, Miguel, lo podremos arreglar sin más cosa. Estás tomando una medicación muy potente que probablemente haya aguantado. Lo comprobaremos para ver si hay que hacer un estudio de resistencias, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que no sabemos, porque las cosas que sabemos de las interacciones, por ejemplo, que interactúan con los antidepresivos, eso ya lo vamos evitando, pero lo que no sabemos es lo que nos puede nos puede perjudicar. Y respecto, bueno, lo vemos ahora, respecto a los triglicéridos y eso, tú hacías ejercicio. Ya, pero ya lo he dejado. No tienes ganas. No. Algo que te ha pasado en tu vida. Bueno, no sé, no es fácil estar solo, ¿me entiendes? Ya, no es fácil, ¿no? Y llevar una vida peleando, pues tampoco, lo sé. No, pero hay que tratar de recuperarlo, porque, a ver, ahora mismo ya, tienes... es muy fácil decir todo esto y bastante más complicado hacerlo. Por un lado la medicación, que si hace ejercicio, que si sal, que si diviértete, pues no hay ganas, bueno, no hay ganas. Tú piensas que la medicación sí que es particular, pero el ejercicio, los hábitos saludables, hay que recomendarlos a todo el mundo, empezando por mí misma, que también tengo que tener cuidado con eso, también tengo que tomar estatinas, o sea, la vida saludable... Ya, pero tú no tienes VIH. No tengo VIH, pero tengo que tener unos hábitos saludables para evitar tener otras complicaciones. Tienes el azúcar alto, no es una diabetes clarísima. Vaya que lo tengo todo, entonces. No, te faltan muchas cosas, estás saludable en general. Lo peor que te ocurre en este momento es el estado de ánimo. Y bueno, yo creo que habrá que derivarte, que te vea un psicólogo, tienes que hablarlo, tienes que tratarlo. Aunque sea una mala temporada, hay que verlo. Hay que verlo, hay que controlarte esa tensión. Estás tomando un hipotensor, pero aún así no la tienes bien controlada. Y bueno, pues todo irá pasando. Vamos a ver también a revisar el antidepresivo, ver si necesitas otro, pero retomar sobre todo los hábitos que tenías. Me cuesta mucho dormir y me paso las noches fumando. Pues podemos cambiar el antidepresivo, darte un antidepresivo de los que tienen un efecto ansiolítico inicial y que puedas descansar mejor. El tabaco, ¿qué te voy a decir? No solo es perjudicial en cuanto al riesgo cardiovascular, es perjudicial para los huesos, para todo aquello que nos afecta a partir de los 50 años. Ya, lo dejé, pero he vuelto. Es lo único que me calma. Vamos a retomar las cosas poco a poco. Y aquí estamos para echar una mano. ¿Vale? Vale. No te vayas, Miguel. Miguel, que tú eres... Has terminado con la interpretación. Bueno, ¿qué resaltaríais aquí? En primer lugar, ver un poco qué resaltaríais en general, así tanto del manejo del paciente de su situación de salud como de la praxis médica en este caso. ¿Qué os evoca?
¿Qué sacáis ahí? ¿Qué habéis visto? A mí me parece muy bien que haya una buena conexión entre el médico y el paciente, dándole consejos, ya no solo el tema de la medicación, cómo tiene que... No va. cómo tiene que tomarlo y tal, sino consejos que le da para su día a día, la depresión, hábitos saludables, o sea, no todos los médicos hacen eso. O sea, ¿te ha parecido que la praxis médica en este caso... Un acercamiento humano, no solo laboral. ¿Decías algo? No, que aparte de lo humana, que fue con el paciente, también el enfoque que hizo a su salud integral. O sea, no solo se fijó en el VIH, sino en todo. Y fue buscando ella. No espero que él le fuese diciendo. A mí me pareció así. ¿Candy? Sí, bueno, yo voy a tratar de ser objetiva. Me pareció una manera muy cercana del profesional hacia el paciente, que es lo que los pacientes necesitamos, y el manejo de lo que son las interacciones medicamentosas, la explicación que dio, muy simple, muy clara, con respecto a las hierbas naturales, que bueno, lo dicho por la doctora Celia. Cándida ha tocado un tema importante que es y continuamos con el debate en cualquier caso y con la interpretación de los roles, que es el tema de las interacciones, y a mí me surgen algunas cuestiones ahí. En primer lugar, ya que eres tú, Cándida, que has hablado, ¿pensáis que los pacientes estamos al corriente o en general estamos informados de la existencia de interacciones en general, o cómo valoráis este tema ya tanto desde el punto de vista del paciente o los que sois profesionales sanitarios? ¿Cómo veis este tema? Marcela está ahí con ganas de decir algo. Me da la sensación de que los pacientes nos faltaría información, o nos metemos nosotros a investigar o nos falta información. Y me encantó la interpretación que hicieron y cómo llegó la médica al paciente en este caso, que es casi imposible verlo en una consulta normal, ¿no? Y si pensamos que nos hace falta información por las interacciones, yo me pregunto, Celia, ¿las interacciones son iguales para todo el mundo? ¿Nos valdría con una información generalizada a los pacientes para ya tener claro? ¿O? Yo creo que la información más importante general es saber que existen, saber que hay, que unas sustancias sean medicamentos, digamos, registrados, como cualquiera que podemos tomar, como habíamos dicho, como dijimos, los antidepresivos o no, como la hierba de San Juan, que interactúan. Que lo importante es tener el conocimiento y cada vez que tomamos alguna cosa nueva, comentarlo con nuestro médico. Porque nosotros no tenemos por qué saber. Sí que hay páginas a las que puedes acceder, pero a veces te complican porque tú vas a ver el antidepresivo y te dice aumenta las concentraciones si tú tomas esta medicación. Pero yo eso lo sé y lo manejo. Y a lo mejor a la persona, al paciente, lo que hace es crearle inquietud. El manejar estas webs de interacciones, que son claras en cuanto a que te dicen lo que hay a la fecha, pero después la interpretación en cuanto a si se puede dar o no, porque una cosa, lo que decía María José, no todos somos iguales ante las interacciones. Dependiendo de cuál sea, hay una variabilidad genética que va a determinar. Una cosa es que exista la interacción y otra cosa es que esa interacción tenga una repercusión clínica. El antidepresivo que tomaba Miguel no tenía una repercusión clínica, pero la hierba de San Juan sí. Entonces, ese es el matiz. Que exista la interacción puede existir y no significar que no puedas tomar esa medicación o esa sustancia asociada. Hay que saberlo para manejarlo correctamente. Y después, solamente que las interacciones pueden llevar, como fue en el caso que ejemplarizamos, a una disminución de la actividad de un fármaco, sea el antirretroviral, como fue en este caso, o el otro fármaco, como en otros casos. Gracias, Silvia. O que lo que ocurra sea que normalmente el fármaco, no el antirretroviral, el otro, aumente su concentración. Y hay medicamentos, y ahí son muy diferentes, que tienen un margen terapéutico que se llama muy pequeño. O sea que la dosis que es eficaz es muy estrecha, entre dos límites. Y si tú la aumentas al doble, puedes tener una toxicidad importante.
como algunos medicamentos para el corazón, otros que no vamos a pormenorizar. Entonces, es demasiada información para manejar en general. No quiere decir que no se pueda hacer. Yo creo que hay que saber que existen y si tú incorporas cualquier sustancia en tu vida, preguntarlo. Quisiera aportar algo, discúlpame un momento, por favor. Yo, aparte de que Celia lo ha abordado, la aproximación, el interesarse por mi estado de salud, en este caso concreto, creo que, a fin de cuentas, no sería tan difícil, porque la interacción ha sido delatada por el aumento, por el repunte de carga viral. Y además ha sido relativamente fácil comentarte que estaba tomando hierba de San Juan. Pero cuando la interacción no se manifiesta de una forma tan clara y cuando la interacción con el médico no es la debida, como ha sido en tu caso, y lo que se está usando no es algo fácil de disculpar, como me lo dio la naturista, sino, por ejemplo, me estoy metiendo ciclos para crecer muscularmente, o me estoy metiendo otro tipo de drogas recreativas, también porque estoy deprimido y estoy enganchadísimo al sexo y al sexo con drogas. ¿Hasta qué punto eso se expresa en una consulta si el médico no actúa de una forma empática? Porque si ya preveo que ni va a estar interesado en mis orgías sexuales con drogas y con historias a las que me veo enganchado, que de hecho no sé ni cómo salir y que estoy un poco harto de que cada fin de semana sea lo mismo en mi vida, ¿cómo le cuento yo esto a un médico si no me genera un mínimo de empatía que en muchos casos creo que no se genera? No ya porque el médico, poniéndolo en el peor de los casos, realmente no tenga habilidades, sino porque a fin de cuentas en la actualidad las visitas se han transformado para bien también, en 2 veces al año, acabaremos haciendo CD4 una vez al año, un par de cargas virales y prácticamente ya no habrá interacción entre médico y paciente. Es decir, que por un lado, perfecto, el impacto en el día a día del VIH quizá será lo que siempre habíamos soñado, es decir, algo que no nos tenga tan pendientes del sistema hospitalario, pero por el otro ocurrirán cosas como las que te conté, seguir drogándome, seguir enganchado a no sé qué, y a fin de cuentas, si nos vamos a ver 2 veces al año durante 10 minutos, pues no sé si se va a producir mucha interacción. No sé qué pensáis al respecto. Carlos. Precisamente lo que estaba diciendo Ferran, estoy completamente de acuerdo, que llega a una monotonía, ¿no? La rutina de ir a la consulta y tal, y no se tratan un montón de cosas que a veces te llegan, no en consulta, pero sí hablándolo, como el tema de drogas recreativas o impotencia o no sé, 1000 cosas, ¿no? O que no puedes dormir, cosas que no le dices a tu médico, pero que la calidad de vida influye muchísimo. Y creo que eso yo lo he hecho en falta. Cuando voy a mi médico, se lo digo, pero como que no es de la analítica, no tiene los marcadores y pues bueno, pues yo qué sé, estás muy bien, me dice, estás muy bien. Yo, una mierda, estoy muy bien. O sea, cada vez que me voy de fiesta, voy con diarreas. Cada vez que vamos, que pues para ella se ve que no le importa. Y lo pienso en muchísimas otras personas. O sea, que debería de ser más integral la atención, ¿no? del médico-paciente. Carlos, pero en este caso, ¿sí? A ver. Yo decir solo una puntualización, que habéis dicho algo que yo creo que es muy, muy importante, además de lo de la empatía, que es básico en cualquier relación médico-paciente para que exista algo que merezca la pena analizarse y tratarse, que es que las ventajas para los pacientes y para el sistema sanitario de tener muchas menos controles tiene claramente un contrapeso de desventajas, como todo esto que habéis ido desgranando. Y desventajas no solo que parezcan a lo mejor casi frívolas, como las juergas sexuales aquí de Miguel de los fines de semana, que no lo son, pero que parece que pueda ser un contexto de que voy a tener una cita con mi médico para hablarle de eso, pero que nos estamos haciendo mayores, él y nosotros, y las cosas que surgen, las comorbilidades, los tratamientos asociados, no hay nadie, porque en asistencia primaria tampoco te lo están cubriendo y queda ahí personas que han ido tomando muchas medicaciones durante mucho tiempo con un virus que produce una inflamación y que las complicaciones en todos los sistemas de nuestro organismo van a estar ahí y que hay que vigilar, pues se van haciendo menos rigurosas. Y yo creo que la única manera de que la relación médico-paciente sea profunda es dedicándole algo más que 10 minutos y, desde luego, haciendo una revisión completa de todo aquello
que supone el vivir con tratamientos y con el VIH durante tanto tiempo y hacernos mayores. Perdona, muy brevemente, lo que ha dicho Carlos también es importante, ¿no? Porque es cierto que con los nuevos tratamientos los pacientes o las personas con VIH, como yo prefiero llamarnos, van a estar clínicamente estables durante incluso décadas. Algunos, salvo que irrumpan, que la innovación aporte nuevos fármacos, cosa que cada vez ya cuesta más en este sentido, porque ya los actuales son realmente muy asumibles. Se tiene la idea de que los pacientes en la actualidad, si están en tratamiento, están muy estables, pero muy estables clínicamente. Pero estar estable clínicamente no necesariamente significa estar estable uno en la vida, ni emocionalmente. Y especialmente a causa también de lo que todavía se asocia al VIH, como es el estigma, el ocultar el seroestado, el vivirlo como algo al margen de la cotidianidad de los demás, ¿no? Y creo que, como tú has dicho, espaciar tendrá esta doble. Por tanto, yo creo que deberíamos anticiparnos y buscar otra forma. Si bien es cierto que con que me veas 2 veces al año para 2 cargas virales es suficiente, establecer el sistema, un mecanismo para el que yo pueda acercarme, si se ha generado esta empatía, más allá de las 2 citas que me programáis anualmente. Sin embargo, quisiera llevar, y seguimos con el debate, el tema, bueno, por aquí primero, hay 2 palabras. Vale, pues si quieres lo controláis. ¿Tú? Adelante. Vale, perdón. Nada, yo quería añadir que a lo mejor también el abordaje de estos problemas que estamos señalando a lo mejor compete más a la figura del psicólogo, ¿no? Que no está todavía integrada en las unidades de enfermedades infecciosas, lamentablemente, y que igual que en otras charlas sí que hemos utilizado el símil de oncología. En oncología hay un equipo de psicólogos totalmente institucionalizado en los servicios en las unidades hospitalarias, y si no, la Asociación Española contra el Cáncer tiene una cobertura que es bestial, y eso no ocurre en el tema del VIH. O sea, en el tema del VIH raras son las unidades de enfermedades infecciosas que tienen un servicio de atención psicológica en las unidades, y cuando no está prestada por las ONGs, que somos los que estamos ahí. Entonces ese sí que a lo mejor no corresponde al médico, ¿no? Sino que el médico es la persona que tiene, o el profesional que tiene que hacer esa detección de ese problema y derivar. Muchas veces estos problemas son atendidos por nuestros médicos porque es que no hay una figura de la psicología de referencia dentro de esas unidades. Y a mí eso me parece un problema gravísimo que, pues no sé hacia dónde señalar las causas, ¿no? Pero en una enfermedad tan importante como es el tema del VIH, con las implicaciones que ha señalado Ferran, y con la implicación social que tiene, la figura del psicólogo para mí es fundamental en las unidades de enfermedades infecciosas, y lamentablemente no está. Estoy totalmente de acuerdo, pero no solo el psicólogo, el abordaje sí tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Está también los servicios están los equipos de enfermeros y enfermeras, estamos, por supuesto, los grupos de ayuda mutua y las ONGs, o estábamos, algunas seguimos estando. Es decir, en todo caso, creo que en España no se ha conseguido un verdadero... Son pocos los servicios en los que hay una verdadera interactuación y interacción. Es decir, algunos servicios hospitalarios, por supuesto, saben derivar a sus pacientes cuando les ven inestables, quizá, o simplemente para que contacten con grupos de iguales, pero esto no se da siempre. Yo creo que todavía son excepciones que cabe destacar. Aquí hay personas del equipo de enfermería, acaban de editar una guía, es decir, creo que este abordaje multidisciplinar, en la mayoría de los casos, en España todavía no es una realidad. O por lo menos no me parece a mí que los hospitales de VIH que yo conozco, salvo excepciones, hayan desarrollado una verdadera interactuación con todos los agentes que pueden intervenir en ese abordaje, más allá del clínico. ¿Había otra palabra por ahí? Sí. También, vale, perdón, que no me llega el campo. Me ha gustado mucho la validación que has hecho de la toma de una medicina que no es la convencional. Creo que eso también, más allá también de lo que habéis hablado y sumado a ello, es una realidad. Muchas personas enfermas crónicas y enfermas de VIH buscan la complementariedad con medicinas alternativas, y es verdad que la mayoría no lo pueden mostrar en la consulta.
Entonces, a mí me ha encantado que tú validaras esa hierba, la conocieras y le explicaras. Yo creo que eso lo tratamos mucho en las ONGs. Nos toca decir, has mirado si es compatible con tu medicación, si es porque se minimiza, se menosprecia muchas veces por parte del profesional, y creo que dentro de que las personas usuarias y pacientes tenemos y tienen que conocer, las personas que ejercen la profesión de médica también, y no minimizar algo que muchas veces es decir, tú conocías perfectamente los efectos de la hierba de San Juan, puede ser que te hable de algo que no conoces, pero está muy bien decir, pues no conozco, pero creo que esto puede tener algo que ver, voy a conocerlo para otra siguiente consulta, pero no crear un muro en el cual llega un momento que no se comparte. Y realmente yo creo que eso no es solamente un reto del VIH, es de otras enfermedades y de oncología también, ¿no? En la cual realmente cuando hay una enfermedad que te lleva a la muerte, al miedo a estar siempre enferma, buscamos otras alternativas. Existen, pueden ser compatibles o no, pueden tener que ver con proyectos personales o no, pero creo que un reto del servicio público sanitario es validarla. Y me ha gustado mucho cómo la habéis abordado, porque creo que es una realidad compleja que en general carecemos de ella. Vamos, yo creo que en lo que yo conozco en Pamplona, en infecciosas, no se puede hablar así abiertamente que estás tomando. Luego ya no quiero llevar ya el tema del consumo de drogas o de una vía que te puedas ver juzgada, ¿no? Pero incluso en la propia resolución de tu mejora de salud dentro de la medicina, hay otras, son válidas, pueden serlo o no, es un debate, pero es un reto. Y me ha gustado mucho, desde luego, cómo lo habéis abordado. Gracias. Sí, responde y después... Un comentario mínimo de lo que acabas de decir, y engarzando, yo creo que es básico que pueda establecerse esa corriente de comunicación, si no es imposible, porque esa necesidad está ahí en el ser humano y cuando afronta una enfermedad y una condición con la que va a vivir siempre y que puede estar sometida a complicaciones. Y después cosas puntuales de la vida, como, no quise entrar en ello para que pudiera hablar todo el mundo, el uso, por ejemplo, de anabolizantes o de esos complementos energéticos del gimnasio que no se sabe muy bien lo que tienen. Entonces, por ejemplo, también quitarle hierro a algunas cosas. Ahí el peligro no está en las interacciones, está en la posible toxicidad añadida al hígado, al riñón, el sobreesfuerzo que le supone. Entonces, no es decir, no hagas esto, ¿cómo se te ocurre? No. Entender que ese chico se va a presentar a un concurso de culturismo o no, o quiere exhibir la musculatura o le gusta vérsela, y explicarle que, bueno, que con una alimentación adecuada, con el ejercicio, va a ser prácticamente suficiente y que el otro pasa ya al nivel en el suyo y en el de cualquier persona de que pueda ser tóxico para ciertas partes de nuestro organismo. Con las drogas de recreo, brevísimamente, pues lo mismo, no es decirle, ¿cómo se te ocurre? No se trata de reñirle, que aquí no somos ni curas ni jueces. Simplemente advertir de que eso en sí no le va a perjudicar el tratamiento, no le va a perjudicar en ninguna cosa inmediata, le va a perjudicar como cualquier otra persona porque supone un hábito de vida que a medio o largo plazo es nocivo, no por el VIH y no por los tratamientos. Pero separar unas cosas de otras, lo que es grave de lo que no es, y unos hábitos realmente que puedan poner en peligro el control del VIH de otras cosas que, como a cualquier otra persona, como el fumar, como el no hacer ejercicio, puede poner en peligro tu salud y el vivir no más años, sino vivir años llenos de vida por delante, ¿no? Otra palabra por ahí. Hola. Sobre todo quisiera recordar la figura de las enfermeras. Yo soy enfermera y creo que somos una parte importante y complementaria de un equipo multidisciplinar, por lo menos en centros grandes en el que trabajo yo. Y siempre a veces, lo que se ha demostrado aquí ahora, hay cosas que igual el paciente no le comenta al médico, pero sí muchas veces lo habla con la enfermera. O hay consultas por teléfono también sobre diferentes interacciones y también lo hace con la enfermera. Pienso que tendríamos que empezar ya a coexionar, ¿no?, el trabajo de enfermería y médicos, como se está haciendo en grandes sitios, pero que todavía falta mucho, igual que con los psicólogos. Sí, las ONG son un complemento también, pero ya te digo, todo es multidisciplinar, con lo cual se sigue trabajando ahí, aunque a veces seamos un poco invisibles, pero estamos ahí. O sea que creo que podéis empezar a contar ya más con la parte de enfermería. Simplemente es esto.
Michael. Sí, quería hacer dos comentarios. Uno sobre el tema de drogas ilegales. Yo creo que hay pocos estudios todavía, ¿no? O sea, hay nuevas drogas y no sabemos qué interacciones hay muchas veces porque no se estudia suficiente. Y el otro comentario es sobre las drogas legales, ¿no? Porque estamos hablando de una población que se está envejeciendo, cada vez tiene más drogas legales, ¿no? Para la presión arterial, para la depresión, para el colesterol y el otro aspecto relacionado a este tema es que a veces vas a otros especialistas o a través de médicos de cabecera y cada uno va prescribiendo un medicamento, ¿no? Entonces a veces para la gente mayor, que ya estamos haciendo mayor, pues es complicado de coordinar todos estos especialistas, este mediano, y quién controla, quién coordina toda esta medicación. Bueno, solo no sé cómo funcionan todos los sistemas de salud de las diferentes comunidades. El sistema gallego de salud, que tiene muchísimas limitaciones, desde luego, en nuestra unidad, que tiene 2.000 pacientes, no tenemos psicólogo, no lo hemos tenido nunca, hemos tenido que ir funcionando, y no porque no pensásemos y no quisiésemos y no lo quisiéramos tener, hemos tenido que ir funcionando el equipo de médicos y de enfermería como hemos podido, con la buena voluntad de los psicólogos y psiquiatras que teníamos a mano y que tenían a bien tener una deferencia con nuestros pacientes, pero en plan voluntarioso, nada de, como tú dices, que es que tendría que ser. Respecto a lo que decía del sistema de salud, yo nada más entrar en lo que es la historia de mi paciente en el Janus, que se llama el gallego, tú tienes la lista de todo lo que toma. Y mi obligación, o sea, parte de mi trabajo, nada más, ¿y quién te dio esto? O sea, hacer una historia de la medicación que todos vamos tomando con los años. Por mi parte y por parte de enfermería, o sea, por parte de todos los integrantes del sistema de salud, porque si no es imposible. Y a veces hay cosas que pueden ser replicadas, aunque el sistema te dice, ya toma algo de esto. A veces tiene que tomar 2 antidepresivos, a veces tiene que tomar otros 2 medicamentos que puedan tener una actividad similar, pero efectivamente eso hay que controlarlo. Y si el paciente, volvemos un poco a lo que decíamos, solo te visita a ti, pues a lo mejor 2 visitas al año no son suficientes a medida que la problemática de comorbilidades se vaya haciendo mayor. De todas maneras, yo te preguntaría, Celia, porque estamos hablando también en este caso, tengo aquí muy de solapa, de psicofármacos, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto tú crees que los médicos especialistas en VIH saben bien las interacciones con los psicofármacos, con diferentes antidepresivos? Pregunto, no... Yo pienso que todos las personas que vengan a un grupo importante, entendiendo un experto en VIH, aquellas personas que llevan un número considerable de años viendo un número considerable de pacientes. No es aquel médico que en medio de un servicio de medicina interna ve a 3. ¿Vosotros sí? ¿Y los psiquiatras? Los psiquiatras no. Los psiquiatras en general no lo saben, pero por eso el control tiene que recaer en, digamos, el control de todos estos especialistas, del endocrino, del aquel, del otro, que hay otras cosas a tener en cuenta, que tú tienes que verlo. Y lo que no sabes, como bien dijo la compañera antes, lo que no sabes lo tienes que saber buscar. Yo, al menos 3-4 veces en todas las mañanas de consulta, le digo, no tengo claro esto, espera un momentito que lo vamos a ver. Y con la misma voy a las páginas de interacciones y busco el fármaco, la sustancia. Bien, pues llevo entonces un poco esta pregunta porque yo creo que los pacientes con VIH que a lo mejor llevamos mucho tiempo, o no, si ya no llevamos mucho tiempo, o como dice Michael, llevamos muchísimas cosas y mucho follón, quizá podría darse el caso de que estemos a lo mejor recibiendo un tratamiento por un psiquiatra, o porque yo resulta que hace muchísimos años mi médico ya me daba Orfidal, y yo me lo voy dejando y me lo voy cogiendo cuando me da el pairo, pero no vuelvo a preguntar si ahora, pongo ese ejemplo como algo, ¿no? Y yo llego a la consulta de mi médico y yo noto que hay cosas que directamente suprimo porque no me parecen como importantes de contar, ¿no? Forman parte ya de... Pero lo tienes en la historia. Vale, pero
Ese, por ejemplo, es mi caso, que tengo una buena comunicación, pero yo me remitiría a un momento otra vez al role-playing que hemos visto, donde todo el mundo está destacando ahora tu buena praxis, pero donde nadie ha dicho nada de cómo era la praxis de Miguel. Sí, que Carlos también ha comentado que él dice unas cosas y que el médico no le hace caso y tal y cual, pero ¿tienen los pacientes, cuáles son, más allá de lo que los médicos es su buena praxis o mala, los pacientes tenemos dificultades de comunicación? ¿Cómo ha actuado Ferran ahí? O sea, ¿hasta cuánto? Si a ti no te hubiera salido un indicador en los análisis, ¿durante cuánto tiempo podría haber estado gestándose y no pudiéndose predecir una interacción? No, y no solo según... y con una consecuencia, en el caso de Miguel, gravísima, porque lo que ahora es una viremia mínima, o sea, digamos 200 copias, sin dar probablemente lugar a que se puedan hacer resistencias, se hubiese convertido en los 6 meses hasta la próxima consulta en una viremia alta, con posiblemente resistencias a lo mejor a varias familias de Carlos, comprometiendo... Yo pregunto por esta vía por abordar las dos, porque hay dos poblaciones diana ahí con las que trabajar, ¿no? Que son los médicos y esos pacientes. ¿Tú te refieres a qué habilidades? O sea, ¿qué te pasaba a ti? Porque yo te he visto un poco ahí como que no te... Claro, sin ganas de hablar con ellas, sin capacidad, porque no son ganas a veces, ¿no? Es decir, ¿qué es entonces? Yo creo que en el pasado dábamos muchos consejos que a veces servían para algo, otros no servían, ¿no? Que era como llévate la listita, cuando estés frente al médico te vas a bloquear porque no vas a ser capaz de recordar todo aquello que te ha ido preocupando desde la última visita, y tenemos toda esta estrategia que yo creo que personalmente que eran más teóricas que prácticas, porque a la hora de la verdad casi nadie iba con la listita, pero es cierto que aquí también es tarea creo, bueno, tarea no sé, pero la única oportunidad es la del clínico. Desde luego, donde lo tenemos más fácil. De todas, hay cosas que en la listita ya hemos salido que va a ser difícil que hasta nosotros pongamos, ¿no? Por las dificultades, ¿no?, de comunicación, las drogas recreativas o tal, muy difícil que las pongamos, ¿no? Hace falta tener como muchas habilidades para... Sí, pero lo que a mí me ocurría aquí y delante, en un sistema de salud y frente a un clínico, quizá no es lo mismo que me ocurriría frente a un grupo de iguales o con una intervención de pares dentro del propio hospital. Quizá allí mi actitud sería otra y no me avergonzaría tanto de estar deprimido o de pensar que estoy enganchado, como he dicho, al sexo y contárselo a mi médica, porque además la respeto y pienso, además, el estigma no siempre es el de los demás, sino el que uno se impone, ¿no? Peor. Es decir, si soy yo el primero que me juzgo ya como que estoy actuando mal, entonces yo creo que esto no se expresa igual. Y por tanto ahí no es la médica que se tenga que ofender, a mí no me lo has contado, pero lo has contado. Y funcionar bien lo que comentaban por ahí detrás nuestras compañeras las enfermeras, ¿no? De que hay una buena interacción, en fin, vamos, que no hablamos de nada nuevo, que es que el tratamiento tiene que estar hecho a medida y al abordaje de cada paciente. Y esto no sé si es una realidad o está solamente en los libros. Bueno, una palabrita más en y pasaremos ya al siguiente caso, aunque vamos a continuar debatiendo. ¿Sí? ¿Por dónde estaba la palabra? ¿Quién es? ¿Jancho? Nada, en primer lugar, agradecer que me ha gustado mucho el role-playing que habéis hecho. Y yo creo que esta es una de las claves. Una de las claves que tenemos que tener más en cuenta es la comunicación. La comunicación eficaz entre los pacientes y entre los médicos. Y eso es una cosa bidireccional. O sea, y por lo tanto hay que formar tanto a los pacientes. Celia lleva muchos años, tiene muchas tablas, es una médica excelente, pero no todos los médicos son así, por desgracia, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos con barreras, y sobre todo si hay barreras culturales por el medio, de personas de otras nacionalidades, que realmente a la hora de una consulta tienen dificultades de entendimiento, y eso hay médicos que no saben salvar esa barrera. Por un lado sería eso, la comunicación entre a los médicos y los pacientes. Que para las entrevistas que ha dicho Michael, también lo tenía aquí apuntado, que es una cosa que yo creo que funciona para empoderar a los pacientes. O sea, no decirles lo que tienen que hacer, sino ayudarles a que sean ellos los que hablen en la consulta y darles habilidades para eso. Por otra parte también ha quedado para mí muy evidente la importancia de un paciente informado. No es lo mismo un paciente que tenga control, que maneje su enfermedad y todo lo que conlleva eso y su salud, a un paciente pues, que no tenga ni idea. Yo creo que también es una cosa que tenemos que incidir importantemente. Con respecto al envejecimiento prematuro, bueno, los que ya tenemos unos añitos sabemos que, salvo en algunos hospitales, hay una descoordinación absoluta entre los distintos servicios.
pues eso, lo que estabais comentando, ¿no? Que un paciente que esté en tratamiento psiquiátrico, pues no, si no se lo comenta al médico, pues puede haber problemas, y lo estamos viendo pues con los interferones, lo hemos visto anteriormente, con el Sustiva y con otros fármacos, ¿no? Con lo cual que eso sí que sería importante mejorar lo que es la coordinación entre todos los agentes. Y por otro lado también, bueno, ahora ya que estamos a estas alturas, yo creo que dentro de la información a los pacientes tenemos que exigir a los médicos pruebas de, bueno, pues para valorar la osteoporosis, de pruebas analíticas de orina, etcétera, 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 que en muchos casos no se hacen, para ver pues cómo andan la osteoporosis, etcétera. Realmente encontramos a faltar que eso se haga de una manera rutinaria. Bueno, menos mal que como se está grabando la sesión, luego podremos recuperar todas estas propuestas para... Bueno, vamos a pasar a ver otro ejemplo de situación relacionada con el VIH, la edad, y seguimos la misma dinámica y retomamos el debate. En esta ocasión, la paciente es Eva. Eva es una mujer de 50 años que presenta síntomas de menopausia. Carmen está preocupada por su salud a largo plazo y también por los síntomas de menopausia que padece y sus implicaciones en su calidad de vida. De hecho, Carmen, no, Eva. Buenos días, pasa. Qué guapa estás. Ay, gracias, me ves con buenos ojos. Bueno, para que te vea con buenos ojos, estás guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en general? Bueno, más o menos bien. Llevo bien la medicación, me lo tomo bien, Sí, no, eso bien. ya he visto que la medicación la tomas estupendamente. Todos los análisis, o sea, la carga viral, los CD4, ahora lo comentaremos, están estupendamente. Pero además, alguna molestia, ¿has tenido en estos meses, qué sé yo, alguna infección respiratoria, algún catarro, infecciones de orina, algo? No, de eso no Ya he tenido he nada. revisado un poco que no ha sido urgencias, que No. no tomas ninguna otra medicación. No, de eso bien, estoy bien. Has aumentado un poco de peso, ¿no? Eso sí, me he traído yo una listita de cosas que me pasan, Vale. porque sí que me preocupan cosas. Lo primero es eso, que he cogido mucho peso. Y eso me incomoda, me siento muy incómoda y quería saber si tiene que ver algo con la medicación o con algo. ¿Tienes las reglas normales que tienes ahora, 52, no? Sí, empiezo a tener algún desarreglo y tengo otras cosas, pero sí, lo primero que he notado es que he engordado. ¿Se te ha ido la regla hace unos meses? Sí, he engordado mucho. ¿Y alguna otra molestia tienes? Sí, pues duermo mal, tengo sofocos, muchos sofocos. A ver, Eva, la menopausia es una etapa fisiológica. Hay algunas molestias que van disminuyendo en los meses. Vamos a ver, lo importante es que tienes todo absolutamente controlado, una carga viral. No. Lo importante para mí es que peso más y que me encuentro mal y tengo sofocos. Y además, ahora mis relaciones sexuales son dolorosas y me siento incómoda y además me siento fea y gorda. O sea, yo estoy incómoda. Ahora me siento mal. A ver, es verdad que eso a ti te afecta, o sea, que te molesta. Yo te recomiendo que hagas ejercicio. También hay alguna cosa que puedes hacer respecto a las relaciones sexuales, algún fluidificante, tanto externo como interno. Bueno, medidas que vayan paliando, pero pensando que es algo que hay que pasar, que la sexualidad es algo complejo, adaptarse a esta nueva etapa. Yo te puedo decir, claro, estamos hablando de cosas muy serias, como una condición que tienes que sí que está perfectamente, tus analíticas, porque podía haberse alterado el colesterol, tenemos que vigilarlo, pero todo está en orden. Una pequeña proteinuria tienes, pierdes un poquito en el riñón de sustancias, o sea, como que eso ya lo vigilaremos, pero nada importante. O sea que a nivel general tu salud es buena. Estás entrando en esta etapa, la menopausia, que tiene pues un bagaje que ir soportando. Pues nada, pero estoy gorda, me encuentro mal y encima tengo un montón de miedo porque me han dicho que cuando llegas a la menopausia pues puedes tener problemas en los huesos y la verdad es que yo creo que me duele todo el cuerpo. ¿Ves? Mira, eso es algo que tenemos que evaluar. Una vez que entras en la menopausia hay que hacer un DEXA y ahí ver cuánto has perdido en los primeros meses, en el primer año,
se pierde un porcentaje de masa ósea que depende del que tú tuvieses antes. Y ahí sí que tendremos que actuar, ahí en el control del riñón. Te voy a solicitar un DEXA, ya lo pondremos aquí para, con la densitometría, ver cómo va tu columna y tu cadera. Y eso sí, las cosas objetivas que podemos ir controlando, pues las iremos viendo. Y a lo mejor modificarte el tratamiento, iremos viendo según los datos que nos vaya proporcionando todas estas exploraciones complementarias. Y anímate, mujer, que bueno, un poco de ejercicio y... Sí, bueno, puedo ser una gorda feliz. Bueno, o puedes hacer ejercicio y ser un poco menos gorda. Bueno, quiero decirte, tratar de ir paliando esto que nos pasa a todas. Vale. Bueno, Carmen. Pues nada, gracias. Nada, hasta luego. Venga, hasta luego. Bien, pues, ¿qué aspectos resaltaríais de este otro caso asociado con la edad, tanto en la parte clínica, en la parte del manejo del paciente, del médico, lo que os evoque? A mí, desde luego, me ha parecido el mundo de Oz. Esto no existe. Yo no veo esta relación entre médico y paciente, y médico hombre-mujer, muchísimo menos. Nunca hay tiempo para hablar de esto, de la menopausia, de la gordura, o sea, de la densidad. O sea, no sé, me ha parecido muy idílico y que no es real. En una consulta donde, como decía esta persona antes, la enfermera, las están quitando, o sea, la enfermera cada vez es más invisible, los médicos lo tienen que hacer todo, ya no está la enfermera presente, no hay más que 2 minutos para la consulta para decirte la carga viral y poco más. No hay tiempo, no se habla de esto, que será muy normal y muy natural, pero para mí la menopausia es una enfermedad casi en muchos casos. El humor, yo qué sé. Para mí, también me parece el mundo de Oz, pero al principio, cuando nosotros, teóricamente, ya al principio no me iba a hacer mucho caso, iba a quitar hierro a lo que yo le digo, pero que esa es la realidad de una consulta. Tú manifiestas unos síntomas de, bueno, pues tengo problemas para dormir, me siento tal, o tengo sudores, no o le tal. Hice, bueno, pues no hija, le hice ni caso, ¿eh? Claro, porque ella en realidad me dice algo así como, yo te veo muy guapa, que eso ha pasado. Había habido momentos de, oye, mira, me han crecido muchísimo las tetas, oye, mira, pues no lo cuentes por ahí porque cuántas querrían tener esas tetas, o esas bromas, que son bromas, o tal, que es una forma de tal, pero ¿qué pasa? Que en el manejo nos estamos haciendo viejos y empezamos a tener cosas que es necesario abordar y que si solamente es cada 6 meses una consulta y lo único importante, porque al principio ella sí que lo ha resaltado, lo importante es la carga viral y estás indetectable, tienes bien las defensas, si estás gorda, hija, pues tienes que ser feliz. Se le ha pasado por el Al forro. principio se le ha pasado por el forro, una vez insistiendo, bueno, pues me ha hecho un poco de caso, pero en realidad es así, la realidad es así, la realidad es que empieza el colesterol, empieza el ácido úrico, empieza el azúcar, empieza... Sí. Que en realidad es eso, que es un... Perdón, Celia, me gustaría preguntarte, ¿esta consulta de medicina interna es el sitio donde hablar esto? Yo a veces la sensación que tengo es que el internista te trata cosas como muy importantes, pero lo del día a día, eso como que lo tienes que tratar. Con el médico... Te puedo hablar de mi experiencia. Sí. En nuestra consulta se habla de esto. Sí. Y es que tampoco hay unidades de menopausia donde tú puedas enviar. Y yo estoy totalmente de acuerdo en una cosa que dijiste tú y en desacuerdo con otra. En desacuerdo, aunque esto es el mundo de Oz, para nada. Lo que yo hice con Eva en la primera parte de la ficción fue no hacerle ni caso, minimizar, qué guapa, que no sé qué, la carga viral, insistirle en aquellos aspectos que no tienen que ver con un fenómeno tan importante para una mujer como es la menopausia. Quitarle totalmente la importancia. Lo primero, solo dos apuntes de lo que tendría que haber sido. Primero, determinar la intensidad de los síntomas, porque a lo mejor a esta mujer habría que haberle puesto tratamiento hormonal sustitutorio. Cómo, cuándo, en lo que fuese, de la manera, que a lo mejor no es el sitio de discutir, pero había que ver la severidad
y hasta qué punto esos sofocos, hasta qué punto esa depresión era añadida, hasta qué punto tenía una lipoatrofia previa y el acúmulo abdominal asociado, o central, mejor, asociado con la menopausia, iba a agravar esa depresión. Todo ello en conjunto de hacer desaparecer la libido, añadido a la dispareunia, las molestias en las relaciones que son reales por la sequedad y el adelgazamiento de la vagina. Todo eso fue tratado, abuela pluma, o no tratado. Eso es normal, eso nos pasa a todas y eso va pasando y hay que adaptarse. Y si no tenemos más relaciones sexuales, pues tenemos menos y bueno, ya no es lo mismo que cuando teníamos 25. Ese era el tono del tema, para nada el tono ni el modo en que tiene que ser tratado una mujer que se le ha terminado, además de medir la densitometría, tienes que ayudarla con cosas concretas a aliviar los síntomas y a lo mejor, como te decía, ponerle un tratamiento hormonal sustitutorio en algunos casos muy seleccionados y con unas cantidades muy concretas. Y claro que no sería el sitio, como no tenemos psicólogo y no es el sitio a lo mejor de tal, pero tenemos que jugar con las cartas que tenemos, con el equipo de enfermería esencial, perdonad que no lo haya dicho antes, pero nuestro equipo concretamente es esencial, y con los grupos de apoyo que son tan esenciales como la intervención médica. Pero estas carencias del sistema de salud, no solo para las mujeres VIH, para las mujeres en su conjunto, habrá que ir pues trampeando como se pueda, pero para nada fue una consulta como debería de ser. Y si pienso que si no hay otra cosa, nos queda a nosotros como médicos coordinadores de la salud integral de los pacientes, de las personas que viven con VIH, hacerlo porque hay que hacerlo. Celia, ¿había alguien? Ah, vale, sí. Sí, otra vez yo. Para mí el acting estuvo bien, pero yo vivo otra realidad, ¿no? Yo con mi médico le comparto cosas como la menopausia y me sugiere o me prescribe tratamientos para fortalecer las paredes vaginales. Sí, es que tu médica sería, sí. claro. Bueno, no digo, porque por eso no lo dije. Como que a mí se me dedica ese tiempo, no es no fue algo que ninguna de las dos representaciones surrealistas o sobreactuadas. Y también comparto con mi médico cuando estoy agotada, cuando estoy triste, cuando tengo problemas con mi pareja, cuando el trabajo que hago me deprime y las sugerencias son desde una parte profesional, viendo mi salud, y de una parte humana. De hecho, tuve que dejar un trabajo porque me estaba hundiendo. Y si no me lo hubiese dicho mi médico, quizás no lo hacía, ¿eh? Hombre, eso sí, la verdad es que el ideal es tener un médico que puedas decirle eso, porque así le puedes contar, pues si eres adicto al sexo, si consumes drogas, si tienes problemas sexuales, si tienes problemas de hábitos alimenticios o si tienes problemas psiquiátricos o lo que sea. O sea, ese sería el ideal. Pero la realidad es que las personas con VIH nos estamos haciendo viejas, no sabemos quién nos va a mirar el colesterol, porque en realidad cada 6 meses vas al internista, pero el médico de cabecera, cuando le dices en atención primaria, bueno, pues me pasa esto, me pasa lo otro, tiene miedo de darte cualquier cosa, porque dice, como no lo sepa tu médico, ahí va la que vamos a liar, y ni para cuando tienes un catarro son resolutivos en determinadas cosas, porque dice, a ver si te va a hacer daño con lo que tú tomas, con no sé qué, hasta para darte una pastilla porque te duele la cabeza. Si te voy a dar alimento cananeal, ay, va, que no se puede dar a los que tienen VIH, no sé qué. Que es cómo se va a abordar a partir de ahora, que nos vamos a hacer viejecitos y vamos a tener más cosas, si nos van a mirar la carga viral y las defensas solamente, o van a abordar otras cosas, o cómo se va a hacer, porque ya está pasando. La realidad es que no hay muchas celias, hay algunas celias y algunos Santiagos. Yo tengo un médico muy bueno con el que tengo muy buena relación, pero que a nosotros en la asociación, cuando yo atiendo a otros pacientes, a mí me dicen, yo es que le tengo miedo, es que yo no se lo cuento, es que tú se lo cuentas a Santiago, pero yo no se lo digo, porque a mí tal, porque le veo tan serio, porque él solamente me habla de no sé qué, porque no han establecido, porque hace falta que el paciente tenga una habilidad, pero también por parte del médico, como
¿Sabes? Que no todo el mundo tiene la suerte. En este sentido de lo que dices, Carmen, de la habilidad del médico, y ahora que tú has nombrado Santiago, otra la médica Estelia, y tú tenías un problema en tu caso, que también están muchas mujeres con VIH por menopausia o a veces por otras cosas, que es los problemas de la libido, los problemas de sequedad vaginal o dificultades en las relaciones sexuales. ¿Cuánto es de difícil eso? ¿Es una cosa que el médico encuentra difícil o que encontramos difícil nosotras también? ¿Depende de que mi médica sea chica o que sea chico? No, y se pone más colorado él que yo, porque yo no tengo problemas a la hora de decir, pues sí, pues yo no tengo problemas a la hora de decir eso. Y algunas personas en la asociación pues que han hecho pues los talleres, haces habilidades de potenciación, haces todas esas cosas y luego, claro, van como he ido yo con la lista, ¿sabes?, de la compra, a contarle todas las cosas y entonces se queda él como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Porque en la consulta de infecciosas, pues ahora sí que hay otros que son nuevos, que llevan menos tiempo y que a veces alucinan. Uno dice que alucina pepinillos, pues eso, pepinillos. Sí, había una palabra por ahí. Y podíamos escuchar la opinión de alguno de los médicos de VIH que están en la sala. Sí, claro. A ver cómo se sentiría Ignacio si le preguntan de la menopausia. Sí. Hay una palabra por ahí también. Vamos con la palabra y después con Ignacio mientras recupera el aliento y se lo piensa. No, yo voy a estar muy breve. Por un lado quería recuperar el papel de los profesionales de atención primaria, que me parece que precisamente en el proceso de envejecimiento tienen un papel fundamental, precisamente por la pluripatología que pueden tener estas personas. Y en ese sentido me parece también que las intervenciones comunitarias, o sea, que las alternativas que se ofrecen, o sea, en ambas escenas, han tendido bastante a la medicalización y creo que hay bastantes cosas que surgen en este proceso de envejecimiento que se pueden trabajar desde otros lados, que no tienen por qué pasar por la medicalización, o sea, depende, por supuesto, del paciente. Y ese tipo de intervenciones comunitarias son el tipo de cosas que se pueden trabajar muchísimo mejor desde primaria. Entonces, quizá que exista una mayor coordinación entre las unidades hospitalarias y los médicos de familia de estos pacientes puede ser una de las vías por las que trabajar esto. O sea, que no todo se tiene por qué hacer a nivel hospitalario, que me da la impresión de que estamos trabajando todo el tiempo desde esa visión y de entrada nuestro Sistema Nacional de Salud, en teoría, se basa en la atención primaria y en potenciarla. Entonces, totalmente sí, de acuerdo. Es un tema totalmente clave, de acuerdo. Es un tema clave, ¿no? O sea, la coordinación, el trabajar en conjunto, a lo mejor promover actividades en conjunto. Nosotros con el programa sí el año pasado y el otro hemos tenido actividades directas de trasladarlo a atención primaria y hemos tenido experiencias realmente enriquecedoras. Y puntualmente ocurre como todo, al no estar integrado, al no estar coordinado de formato, lo que ocurre es que hay equipos de atención primaria que tienen una comunicación directa y con la que hablas a menudo y otros que parece que viven o vivimos al margen unos de otros, pero yo estoy totalmente contigo en que es básico el trabajo integrado y conjunto. De todas maneras, y conservando que obviamente Ignacio Santos nos contará ahora, pero por coger un poco también, que me parece muy interesante el tema de atención primaria y que me imagino que debes de ser médica o trabajar en atención primaria, que es genial. Traigo algo. Por ejemplo, en estudios que hay hechos sobre el tema del diagnóstico precoz, que ahora mismo pues se está obviamente intentando reducir y atención primaria es fundamental, conclusiones de diferentes estudios muestran que los propios médicos de atención primaria reconocen tener dificultades para abordar el tema de la sexualidad. También, que puede ser uno de los temas en donde haya dificultades. Y también estudios que tenemos y realizados por nuestra sociedad de corte cualitativo y demás muestran que hay pacientes que han sido diagnosticados tardíamente pero que su médico de familia, que a lo mejor llevaban con toda la familia 30 años y tal, no se hubiera atrevido jamás a hablarle de sus prácticas sexuales y demás por el tema del diagnóstico, pero ahora no es por el tema del diagnóstico, es porque viene al hilo de que precisamente estamos hablando de un tema sexual y donde además por la sexualidad o incluso ya entraríamos en la revelación del VIH si podía ser un problema o no. Entonces sacarlo solo como reflexión porque desde luego tenemos que atravesar eso, pero ¿tú crees que hay algo de esto que...? ¿Problemas para abordar la sexualidad en primaria? Todos.
Todos. Todos, pues fíjate, porque si ese primaria es el Pero sitio claro, sí, donde hemos de o sea, detectar, ¿no? o sea, yo en concreto también soy enfermera y yo actualmente no trabajo en primaria, trabajo en una unidad móvil de prevención de VIH. Pero sí que he trabajado en primaria y es verdad que la consulta de enfermería y la de medicina de familia es completamente distinta, el tiempo que tenemos para trabajar con los pacientes es muy diferente y también, por supuesto, el interés o la predisposición del profesional me parece una cuestión clave a la hora de hablar de esto, porque me he cruzado con profesionales que hacen la historia sexual de todos sus pacientes y profesionales que no se lo han preguntado a ni uno solo de sus pacientes. Entonces, me parece, vamos, pero lo que me comentas no me sorprende, quiero decir. Lo comento por sacarlo, aunque está claro, aquí yo creo que parece porque nosotros los pacientes con VIH pues hemos tenido el lujo de tener atención especializada como atención de cabecera, ¿no? Y en ese sentido pues estamos como mal criados, ¿verdad? ¿No, Celia? Entonces estamos un poco mal criados y la relación se construye que si con el tiempo y con confianza no nos atrevemos a hablar de esto, o yo casi estoy segura que si voy y le digo a mi médico que no tengo deseo sexual, me dirá que me vaya y que una noche que busque a ver si otro más guapo que me ponga, igual estoy aburrida de mi marido o algo. Y será divertida la conversación, pero estoy casi segura que puede que derive por ahí. O sea que tampoco la relación de confianza quiere decir que se vaya a hacer un abordaje del tema como tiene que ser, con todo el cariño. Ignacio. Bueno, gracias por darme la palabra. Es una pena, pero probablemente no tenemos disponibilidad para poder actuar en todos los aspectos del paciente. Las consultas son limitadas, el tiempo es limitado y el número de médicos también. Y por otro lado, yo tengo muchísimos pacientes que me dicen, pero ¿por qué me vas a citar dentro de 6 meses? ¿Por qué no me citas dentro de un año? ¿No? Porque quieren hacer de su enfermedad, integrarlo en su vida normal. O sea, que no tenga que venir tanto a la consulta porque no puedo por el trabajo en la mayoría de las ocasiones. Se les está dando la medicación cada 3 meses porque tampoco pueden venir a la consulta de farmacia una vez al mes. Entonces, yo creo que esto es bueno, ¿eh? A mí me parece que el que se haya podido retrasar las visitas al hospital es bueno, pero por otro lado también está pues eso, que si el paciente tiene algún problema, pues lo vamos a abordar probablemente ya en muchas ocasiones cuando sea tarde. Pero es que, como dice ella, está la atención primaria. Tenemos una atención primaria en España buenísima. Los médicos de atención primaria están súper especializados en muchísimas cosas y precisamente la menopausia yo creo que si no está en la atención primaria sí que está en las unidades en los servicios de ginecología. Unidades de menopausia hay un montón. Con respecto a la actuación de Celia, yo me he quedado helado cuando la he visto, no me atreví a decir nada porque digo, esta no es Celia, no sé, estabas actuando, parece. Me parecía que no actuabas, que era la realidad, pero digo, no puede ser, ¿cómo la va a decir que se vaya y que se aguante con lo que tiene, ¿no? A mí me parece que en la mayoría de las ocasiones no actuamos así. Lo que intentamos es enfocar al paciente y mandarle a donde nos parece que más adecuado va a ser su seguimiento. Y yo creo que, por desgracia, no podemos ser controladores de todos los problemas del paciente. Es imposible. Entonces, hay que diversificar los especialistas. Ferran creo que quería contestar. Yo estoy totalmente de acuerdo, Ignacio, en lo que dices. Es evidente que a partir del momento mismo del diagnóstico el objetivo debería ser que el VIH impactara lo menos posible a todo nivel en la vida de las personas. Pero el VIH, como bien sabes, tampoco es una enfermedad crónica normal. Sigue asociada, en muchos casos, no en todos, al estigma y al autoestigma. Es decir, este escenario idílico de, bueno, pues yo con que me vea una vez cada año o incluso cada 2, pues en otras patologías posiblemente sea más consecuente. Pero aquí hay pacientes, seguramente no es el que te dice veme, que le veas dentro de un año, ¿sí? Que algunos realmente son capaces de adaptarse bastante fácilmente a su nueva realidad y como gracias a los avances en la clínica actual pues se mantienen muy estables, por lo menos desde el punto de vista clínico, realmente este modelo les va a estar bien. Pero hay otros pacientes que precisamente la única persona que sabe que tienen VIH es su médico. Es decir, que hasta que no regresen de nuevo a esa consulta no podrán exteriorizar ninguno de esos sentimientos. Si además ese paciente no forma parte
o forma parte, mejor dicho, de una minoría sexual, donde el médico, si ya hemos constatado que desde primaria hablar de sexualidad y de sexualidad con mujeres es complicado, pues no me quiero imaginar hablar de sexualidad cuando esa sexualidad no se entiende de la forma convencional, como puede ser la homosexualidad, y ya no quiero ni hablar de la transexualidad, porque eso sí que es una asignatura pendiente a todo nivel, y creo que además acaban pagando el pato, pero vamos, de una manera que las personas no merecen, ¿no? Y ahí siguen invisibles, y sin embargo siguen teniendo una de las prevalencias más elevadas de VIH, y están invisibles en los congresos, están invisibles en nuestras propias presentaciones, están invisibles en todos lados. Yo no sé qué puede hacer una persona transexual o un hombre homosexual o una mujer que nadie más conozca su ser estado o casi nadie más, si la visita va a ser una vez cada año, ¿no? A lo mejor esa persona quisiera venir más a menudo, aunque tampoco sé si el médico realmente, como os he dicho antes, tiene que ser el que tenga mano de santo y lo pueda arreglar todo, sino mejor potenciar otro tipo de interacciones con otros agentes. Solo una puntualización. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ferran y con lo que tú dices, Ignacio. De hecho, hay pacientes que cuanto menos vayan a las consultas, mejor. Y si es un hombre o una mujer que está estable y no hay que controlar ningún otro aspecto de salud importante, mucho mejor. Pero, sin embargo, te das cuenta y puedes hacer esa diferenciación de personas en las que el apoyo constante, y no porque sea lo mejor, no porque sea lo mejor y no fuese lo ideal el tener un psicólogo, que nunca tuvimos, establecido en la consulta, o una atención primaria no solo competente, sino con capacidad de tiempo suficiente para hacerse cargo de todas estas cosas y que pudiéramos tener esa comunicación hecha. En esos casos, que son muchos, pues de hecho tú le dices, bueno, te voy a ver un poquito antes porque parece que esto no lo tienes bien del todo. Y están francamente agradecidos y tú percibes de que realmente hay casos y casos en los cuales es necesario una atención especial, aunque no sea exactamente por esa carga viral que en la mayoría está siempre bajo el nivel de detención. ¿Por ahí algún? Sí, por ahí. Sí, yo quiero poner aquí en juego también otro factor que considero importante. Hay muchos factores que son importantes. Uno de ellos que creo que está relacionado con una cosa que comentabais, que es que esa persona exprese los problemas que tiene de día a día, que igual no tiene esa confianza por lo que sea para expresarlo, y también con otra línea que surgiría de ahí, que es el cambio para integrarlo, como comentabais, en ese día a día, que es la motivación para expresarte, la motivación para el cambio. En este sentido, sí que al principio, cuando en el role-playing comentaba, bueno, pero a mí me preocupa el peso, y como que ha pasado de largo, yo ahí me he quedado con la sensación de, bueno, aquí acaba de surgir algo que es importante para esta persona, con la que tú puedes empezar a tirar para que surjan cosas alrededor. Yo veo que en este contexto una parte importante es tener una vida saludable. Si empezamos por el peso, podemos conseguir que eso se transfiera a comer sano o a hacer algo de ejercicio, poniendo énfasis en eso. Quizá este no sería el mayor problema, puede, pero es un punto de... Eso también depende del individuo. Yo no digo que sea el mayor problema o que no, eso depende de la situación. Puede que para ese individuo en concreto no sea lo más importante. Bueno, es un punto de partida para que esa persona, como esa persona lo considera importante, se exprese más, te cuente más los problemas del día a día, preocupaciones, intereses, para poder tender hacia ello, y que así también tenga una motivación para participar activamente en lo que está haciendo en su día a día, de poner lo que es importante y trabajar en función de ello. Como comentabais, en algunas de las mesas redondas que ha habido ya hasta la hora de ahora mismo, comentaban, antes han lanzado una pregunta en una de las mesas redondas de, bueno, ¿se podrá erradicar el VIH? Se comentaba que sí, pero que actualmente aún falta, es un camino en el que no se está. Entonces, actualmente de una manera es algo más crónico. Echa en falta un poquito también ese afrontar el que esté algo dentro de tu vida y decir, vale, yo tengo esta situación, entendiendo que no la puedo cambiar, que tengo que tener una medicación, pues
aceptar eso de forma más activa y trabajar con esa motivación para conseguir una implicación más activa de la persona, empoderando también un poco más a esa persona dentro de todo este proceso que al final y al cabo es su vida. Sin duda el empoderamiento es fundamental en todo este proceso. ¿Por aquí había otra palabra? Sí, estamos ya cerca de... Sí, yo iba a abordar que desde luego, bueno, creo que sumar a todo lo que habéis dicho, ¿no? El complementarnos desde las distintas profesiones y áreas de intervención, atención primaria, especializada, pero en ambas rol habéis trabajado el tema de la sexualidad, ¿no? Y yo sí que creo que el tema de que haya educadores y educadoras sexuales y sexólogos y sexólogas, quiero decir, puede haber una actitud abierta, una empatía, pero yo no me meto donde no sé, quiero decir, yo puedo hablar de medicaciones con las personas que yo trato en las ONGs, pero llega un momento que no conozco, esto es el médico, la médica, y lo mismo ocurre en el ámbito de la sexualidad. Los profesionales que trabajan la sexualidad tienen herramientas, actitudes que pueden intervenir y deben intervenir, y realmente yo creo que en el Estado español nos pasa por tener una profesión que nos acredite, porque la mayoría de las profesiones que ejercemos tenemos titulaciones privadas, manera de ejercer también en la privada, quiero decir, hay una carencia y tiene que estructurarse en los equipos de atención primaria y en la especializada, pero realmente yo creo que es algo en lo que no se aborda en las consultas, porque por ser mujer ya no tienes deseo, por ser hombre tienes demasiado deseo, por el otro, pero miles de juicios que sobran, porque las mujeres de 50 ya no tenemos derecho a una vida sexual, quiero decir, miles de estereotipos, de cosas que tenemos unas carencias para abordar y trabajar, ¿no? Yo creo que las ONGs ahí, de una manera tímida, intervenimos, pero muy tímida, y realmente pasa por una reivindicación seria del profesional de la sexología en los ámbitos que son necesarios, ¿no? Y que cualquiera no puede intervenir en sexualidad, podemos hablar a nivel privado, pero no a nivel profesional, ¿no? Gracias. ¿Alguna palabra más? Bueno, a mí se me ocurre, y además como ya tenemos que cerrar, se me ocurre, estoy oyendo y aunque estoy cansada, mi mente va un poco pensando, ¿no? Y yo creo que, bueno, en primer lugar, Ignacio, yo sé que los médicos no lo podéis abordar ni lo debéis abordar todo, porque entre otras cosas hay otros equipos, algunos los hay, como son las enfermeras, hay. Otros no hay, como son los psicólogos, o hay en algunos sitios, sexólogos no hay nada, ¿no? Pero sí que es verdad también lo que decía Ferran, que hay personas que es la única oportunidad en la que va a salir un problema es si el médico, que es su única relación, o el equipo sanitario le pregunta. Yo no sé si hay o no hay guías, igual que tenemos cosas de guía para el paciente, se me ocurre que sería una buena idea hacer... Alguien me está retumbando. Hacer una guía como una guía de entrevista básica del profesional sanitario X con el paciente, ¿no? Podría ser, hay de eso, para que, por ejemplo, la pregunta sexual, cómo te sientes en no sé cuántos, no para que tú lo abordes, sino para que supierais a lo mejor que hay un problema y que hay que derivar al PAR, a la organización o a algo. No sé si de eso existe, pero se me ocurre que quizá podría ser una idea, ¿no? Una guía de las preguntas que al menos hay que hacer a un paciente, en este caso con VIH, en la consulta, ¿no? Para que no se parara. Pero bueno, es solamente una idea. Y luego quizás, avanzando un poco en la fantasía, yo no los he visto, pero yo sé que existen, a lo mejor otros psicólogos que sean más clínicos que yo, sé que existen, con el tema de las tecnologías y demás, temas no sé si vídeos, incluso tridimensionales y tal, para abordar algunos problemas psicológicos como, por ejemplo, los atracones nocturnos o las fobias o cosas así. Entonces, quizá, en vez de ya hacer tanta guía, tendríamos que avanzar y buscar a estas personas y, no sé, podríamos hacer incluso un recurso audiovisual que se pudiera entregar a las mujeres de una edad, con algunos consejos con lo de la menopausia, cosas así que no dependiesen a lo mejor tanto de que tuviéramos, porque no se me ocurre, como por divagar, ¿vale? Y por acercar, porque llevamos como 20 años hablando de que, primero, si la derivación o no a la ONG, o si sí, en las ONG no tenemos recursos, llevamos la misma reivindicación, que no hay psicólogos, pues si no la había hace 20, 15 que teníamos, o 10 que teníamos dinero, pues ahora apaga y vámonos. Pero, además de eso, no hay más de un 30% de las personas con VIH que vayan a las ONGs, es que hay al menos un 70% que no van. Claro. O sea que, ¿vale? Hay un techo ahí. Entonces, como que inventemos hacia cómo podemos
llegar a dar esa información de maneras más modernas, más dinámicas y tal. Sí. No, por pensar. Estaba comentando, ¿no? Estaba oyendo, me parece que has dicho que por qué tendrían que ir, ¿no? No, claro, si están... No necesitan ir. Exactamente, si no lo necesitan, ¿para qué? ¿No? Pero yo creo que hay personas que sí necesitarían, pero ni así no les es fácil. Es que esto no es, me encuentro mal, pues a ver, voy a ver, una ONG, ¿no? O sea, no, creo que no es tan simple, ¿no? Pero tú te has referido a guías. Yo creo que lo que hay es poco en España, ¿no? Y lo que tiene que haber primero es la voluntad de formarse también, porque yo recuerdo una guía de Femway Institute, que es un instituto de salud para gays y lesbianas, pero que está abierto a la población general en Boston, en Massachusetts, que hacía muchos años yo importé una guía que quería que el Departamento de Salud de la Generalitat me ayudara a traducir o a adaptar al contexto catalán, en ese caso, o español, que era el abordaje de las personas homosexuales y transexuales por parte del sanitario en la consulta, ¿no? Realmente ni siquiera tuve éxito porque eso no se llegó a producir. Por otro lado, tampoco sé si no hay voluntad por parte de las personas de formarse, si las guías son el remedio, porque guías para que cuando uno las reciba las meta en un cajón, pues tampoco. ¿no? Es decir que, pero de todas formas yo creo que sí que es pobre. En nuestro contexto es pobre en estos materiales, porque estoy de acuerdo contigo que estamos discutiendo cosas que las podríamos haber estado o ya las estamos discutiendo hace 20 años, ¿no? Bueno, en cualquier caso seguro que volverlas a retomar nos dará a todos y a todas ideas, y también a MSD, que ha sido gracias por patrocinar esta reunión y gracias por tomar oído por si acaso de aquí puede salir alguna iniciativa interesante de futuro. Y gracias a nuestras magníficas actoras y actor, que lo habéis hecho fenomenal. Bueno, no muy bien, porque Celia lo ha hecho bastante peor de lo que lo tenía que haber hecho en el segundo role-playing, que tenía que haber minimizado más de lo que ha hecho, no se ha notado mucho. Es de formación que tiene ella, exacto. Ferran ha conseguido... Ferran ha estado espectacular porque pensábamos antes con lo activa que es Celia y lo activo que es Ferran, se llegarán a escuchar en la consulta. ¿Conseguirá Ferran suprimir la información que tenía dentro y no contarle a la médica que se toma la hierba de San Juan? Y Carmen, pues ni hablamos, porque como ella es teatrera natural, pues estupenda. Bueno, al final ahora todos cuando salgan dirán, esta cabrona, ¿qué cosas ha dicho de nosotros? Y ya no me hablarán y estarán enfadados conmigo. Pero bueno. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este ratito. Muchísimas gracias. Y a las 3:30 sigue, así que nos da tiempo a incrementar el riesgo cardiovascular con un cigarrito, Celia.